Bueno, pues este es el Working Model. Les voy a explicar básicamente las opciones como si partiéramos de cero. Se han dado algunas explicaciones, pero bueno, eh, voy a dar las principales funciones, digamos, básicas que tiene el Working Model. Cuando les hable sobre los menús desplegables, me refiero a los de arriba, el menú de archivo, de editar, de edit, de Word, View, Object, Define. Todos estos son importantes. Realmente en File no hay mucha diferencia con todos los demás softwares, prácticamente es lo mismo. Sí, también igual en Edit, que sirve para cortar, pegar, borrar, etcétera. Y aquí es donde empieza a haber una diferencia con este software, que por ejemplo en el menú de mundo viene para activar la gravedad, ¿sí? Las resistencias de aire, fuerzas electrostáticas de campo, el correr y el reset bueno, esos los tenemos fuera también. Bueno, ya vienen alguna serie de opciones que tienen que ver con este mundo, de las que más usamos aquí en este menú desplegable, es la precisión, ¿sí? La precisión tiene que ver con la rapidez con que simulas tus movimientos. Y ahorita les pongo un ejemplo cuando hagamos la construcción del mecanismo. Y después está el menú de ver, donde está también una barra, una opción bien importante para nosotros, que es el espacio de trabajo, Workspace. Después están algunos otros, por ejemplo, Grid Snap y Option Snap están activados automáticamente. Eso me conviene para tener referencias de cuando esté dibujando. No tengo activado, bueno, el sistema de centro de masa. En determinado momento, si quiero saber dónde está el centro de gravedad, sobre todo una figura irregular que dibuje, pues ahí sí será importante. Bloquear los puntos, no recomiendo que lo utilicen. Total, vienen ahí una serie de opciones que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, el de números y unidades es bien importantísimo, porque ustedes van a poner ahí cuántas decimales quieren utilizar, cuántas unidades también quieren, digo qué unidades quieren utilizar de acuerdo al problema que estén analizando. View size tiene que ver con el tamaño de la pantalla, y así nos vamos hasta, por ejemplo, cambiar el fondo de color y cosas así, ¿verdad? Si de repente se pierden entre tanto dibujo y le empiezan a dar clic y no saben dónde está ubicado sus dibujos, le tienen que dar ahí en Home para que los lleve hacia al dibujo que es. Después en el objeto tiene que ver todas las opciones con los objetos que estamos dibujando. Entre las más importantes están las opciones de Collide o Collide. Esas opciones son para que si quieren que colisionen o que no colisionen los dibujos que están haciendo. Dirías tú, ¿por qué quisiera yo que no colisionaran dos objetos si las voy a dibujar? Bueno, porque aquí como estamos dibujando en un solo plano, a lo mejor tu problema que estás analizando es en dos planos, es decir, que una barra tiene que pasar por encima de otra y no choquen para que funcione el mecanismo. Entonces ahí escogeríamos la opción de no colisionar. El menú de definir, pues aquí lo más importante tiene que ver con los vectores. Ahí tú cuando te escojas un punto o un cuerpo y te vengas aquí a definir vectores, lo que te va a poner sobre tu simulación son los vectores que tienen ese punto o ese cuerpo. Después la longitud y el display, o sea, tiene que ver con la forma, de qué color. La longitud tiene que ver con la escala, porque a veces por los valores está un vector muy grande que no logras apreciar y ahí le puedes mover a las escalas. Los botones de control y todo eso, este botón es un botón nuevo que está sobre la pantalla, un control nuevo sobre la pantalla. Bueno, pues ya son cuestiones un poquito más específicas. La medida, pues ahí vienen todas las medidas que tú puedes obtener de tu simulación, ¿sí? Todo lo que viene siendo pues el tiempo, la posición, la velocidad, la aceleración. PVA significa posición, velocidad, aceleración. El centro de masa, la velocidad del centro de masa, la velocidad del centro, la aceleración del centro de masa, momento angular, la fuerza total, el torque, etcétera. O sea, ahí te va poniendo todas esas medidas que tú vayas a necesitar sobre el análisis dinámico. En este caso, como vamos a hacer el análisis de mecanismos, pues me voy sobre la posición, velocidad de aceleración, sobre esos análisis. Y bueno, script realmente no se utiliza mucho. Bueno, si quieres moverle ahí esa configuración de la parte del script, lo puedes hacer. Yo la verdad este menú casi no lo toco. En el menú de ventana en Windows vienen las propiedades de los cuerpos que tú vayas a dibujar, la apariencia, de qué color, si quieres que se muestre o no se muestre, si quieres que muestre un track al momento de moverse, etcétera. La geometría, que tiene que ver con el tamaño de la pieza, pero eso también lo puedes controlar desde fuera.
Y bueno, el modo en que quieres que aparezcan las ventanas, ¿sí? Y en este caso aparece el archivo que estoy trabajando, que es este, que no lo he nombrado, y por eso aparece así. Y viene ahí los menús de ayudas. Afuera, cuando diga sobre la barra de utilería, me refiero a toda esta. La barra de utilería es donde vienen pues los iconos de dibujo, que es el círculo, cuadrado, son figuras muy sencillas de utilizar, la verdad. Sí está un poco limitado en el aspecto de los dibujos del el working model. Después vienen dos opciones bien importantes como join y split, que están desactivadas por el momento porque no hay nada aquí dibujado. Después les explico cómo. Después vienen estos puntos que es sobre todo el más importante, es el point element, ¿sí? Y vienen algunas guías, unos slots, que se sirven para seguir trayectorias, se utilizan para seguir trayectorias. Acá tenemos elementos importantes como resortes, poleas, amortiguadores, un sistema amortiguador resorte, un engrane, un torque, una fuerza, un motor, un actuador, una cuerda, etcétera. Vienen varios elementos mecánicos que sirven para para nuestras simulaciones, ¿verdad? Y estos que están aquí es algo muy parecido a esto, sí, pero este se llama pin joint. Sí, esto sirve como un pivote realmente. Todo depende de qué es lo que quieran usar. Estos también son slots, pero con los pin joints. Esto sirve mucho, sobre todo para tener un cuerpo con alguna guía. Por ejemplo, si yo voy a dibujar, ya voy a empezar. Bueno, y acá arriba, perdón, pues tengo uno nuevo, abrir, guardar, o sea, iconos muy utilizados. Entre ellos pueden poner textos, pueden hacer un zoom out, zoom in, pueden hacer un zoom para ajustar, pueden correr, parar y resetear. Cuando quieran ustedes simular algo, le van a dar aquí en correr. Cuando quieran pararlo, le pueden dar clic aquí mismo dentro de la pantalla y lo detiene, o le pueden dar clic aquí en stop. Y si quieren modificar ese sistema, agregarle cosas o pedirle cosas, tienen que resetear. Siempre que vayan a hacer algo nuevo sobre su dibujo, le tienen que dar en resetear. Y acá abajo aparece la barra de animación. La barra de animación, si se fijan, ahorita me muevo sobre el plano y me pone el XY en metros. Yo puedo cambiar esas unidades. Y esta barrita, cuando yo le dé acá en run, automáticamente empieza a correr. Y yo con estos dos botones los puedo los puedo controlar en pasos. Con estos dos botones yo los puedo controlar en pasos, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, un solo paso, ¿ok? Y ahí me doy cuenta si la precisión tiene un paso grande o si tiene un paso pequeño, y eso lo puedo controlar con el menú de mundo. Bien, esta es una introducción que les digo es muy básica del software. Vamos a empezar a explicarlo con ejemplo, algunas opciones. Por ejemplo, voy a dibujar esta barra aquí. La voy a copiar, como normalmente copiamos, control C, control V. Aquí, por ejemplo, le voy a explicar la diferencia entre lo que es un point element, que lo voy a poner aquí adentro, y un pin joint, que lo voy a poner acá a este lado. Sí, aquí si se fijan, sí se aprecia que son parecidos, no idénticos, y si son muy observadores, este círculo es más pequeño que este otro, y además, este otro marca un punto en el centro. Este es un point element y este es un pin joint. Entonces, si lo doy aquí en el menú en la opción de run, de correr, este elemento se me cayó y este elemento pivoteó. Entonces, la diferencia, le voy a dar aquí, miren, le voy a dar clic aquí sobre el espacio de trabajo. Acá abajo, si se fijan, va corriendo la barra de animación, ya va en 100. Si lo doy aquí en stop y aquí me voy con cliques hacia atrás, miren, los brincos son algo grandes, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir controlando con estas dos flechas hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? O igual la pueden agarrar la barrita y la pueden ustedes desplazar por el principio. Y por ejemplo ahí pueden irse ahora sin paso para atrás, para saber cómo se fue moviendo todo esto. Y cuando quieran, como les digo, modificar, le van a dar aquí en reset. Ya está. Luego vuelve la barra de animación en 0. Entonces el pin joint realmente es un punto que sirve para unir elementos. En este caso, y para pedir la velocidad de un punto en específico, o la aceleración, o la posición, cosas sobre ese punto.
Y el P-joint pues es un pivote como nosotros lo llamaríamos, ¿verdad? Bien. Ahora, algo también importante para la construcción de mecanismos, como les digo, me voy a enfocar a la construcción de mecanismos y solamente a la cinemática de mecanismos. Después me concentro un poquito en el tema de la cinética, de cómo analizar cinética con este software, pero este software realmente es muy bueno para la cinemática y sobre todo de mecanismos de barras articuladas. Con el tema de engranes, tienen que ser sistemas de engranes sencillos, porque si se vuelven complejos, sobre todo cuando tienen más de dos engranes en un solo eje, se vuelve complicado utilizar este software. Yo digo que no funcione, nada más digo se vuelve complicado. Entonces, por ejemplo, como les digo, si ustedes tienen un cuerpo, lo voy a poner aquí, y voy a dibujar, por ejemplo, para que se den una idea. Ok, ahí está. Ustedes trazan la trayectoria, ahí la voy a poner, y cuando terminen, doble clic. Ok, se me movió del lugar, nada más aquí lo pongo. Acerco este bloque aquí, y este punto que está aquí, lo voy a mover, y va a ser una unión con el bloque. Ahí, por ejemplo, ¿sí? Si se fijan, yo describí la trayectoria de ese bloque. Entonces, todo esto lo hice con esta opción. Y le voy a dar aquí, por ejemplo, correr. Y miren. ¿Sí? Son guías. Pero si se dan cuenta ahí, pues el bloque empieza a girar también. Listo, si yo no quiero que gire el bloque, pues aquí lo que tienes que escoger son estas opciones, que son bloqueos, son el cage slow joint, pero en este caso son slow joints nada más, o sea, aquí pueden girar, pues aquí no puede hacer nada, pero con esto puedes bloquearlo, ¿sí? Puedes poner la trayectoria y después poner nada más el icono también eso es válido. Entonces, para eso sirve esto, para generar curvas. Normalmente utilizamos las rectas nosotros de desplazamiento, sobre todo para los mecanismos donde hay traslación. Para eso sirven los slots, para hacer guías de trayectorias, ¿ok? Y como les digo, automáticamente viene por default activada la gravedad. Otra vez, si dibujo, por ejemplo, dos discos, le doy control C, control V para copiarlo idéntico. Si le doy bueno, nada más necesito uno, perdón. Si lo doy aquí en correr, pues se va hacia abajo, ¿verdad? Si me voy aquí al menú de mundo y pongo aquí la opción de gravedad, y mire, está activada automáticamente de forma vertical con el valor de 0.807, ¿sí? Metros por segundo cuadrado. Si le pongo que ninguna y lo doy correr, pues ahí se queda, ¿sí? Esto es probablemente por el efecto de que quieras analizar un objeto que no esté en un plano vertical, sino que esté en un plano horizontal, por ejemplo, y que ahí realmente la gravedad no influya sobre el movimiento. Entonces le digo, todo depende de las características del problema. Yo regularmente no lo muevo, lo dejo por default. Siempre que abras un archivo por default te va a poner la gravedad en forma vertical. Ok. Para borrar los sistemas, como ahorita estuve borrando y no les expliqué, selecciono la pieza y lo voy a suprimir. Ok, ahí está. Ahora bien, yo creo que ya explicándoles dónde están las partes, empezamos a hacer un problema. Aquí la intención es comprobar los problemas que analizo con el software para que los resultados empaten. No quiere decir que lo que me dé el software esté bien. Quizá yo me equivoque en el procedimiento y en lugar de ponerle un valor le puse otro. Y entonces ahí, pues obviamente el software me va a entregar sus resultados, ¿verdad? O sea, el software no está viendo el problema para decirte que si estás bien o si estás mal con los datos que le estás poniendo. Entonces aquí sí es importante que tengas mucho cuidado al momento de poner los datos, porque si te equivocas, pues el software te va a dar los resultados que deben de ser y no van a coincidir con tu solución analítica. Aquí, como les digo, la intención es comprobar los problemas y tener un poquito más, digamos, una segunda opinión de mis resultados si están correctos. Yo lo uso mucho, la verdad. Ahorita lo que voy a hacer es hacer estos problemas, por ejemplo, este primero, del libro de Byron Johnston, también de la Victoria McGraw-Hill. Dice que el brazo AB, que viene siendo tiene una velocidad angular constante de 16 radianes por segundo, en sentido contrario al de la manecilla del reloj. Para el instante mostrado en que θ es igual a 0,
determine la aceleración del collarín D del punto medio G de la barra BD. Aquí me están pidiendo la aceleración, pero yo voy a también pedir velocidad. O sea, lo voy a analizar por completo, aprovechando el software. Entonces, si se fijan, primeramente, las unidades están en milímetros y la velocidad en radianes por segundo. Si nos vamos a nuestro software, empezamos a trabajar con esa estructura. De entrada yo les recomiendo que activen primero su plano de trabajo, su espacio de trabajo. En Workspace voy a activar todas las opciones como las coordenadas, las reglas, las líneas de referencia y los ejes XY. Y ya si se fijaron, trasfondo aparece una cuadrícula. Todas estas toolbars son las que están acá afuera. Si de repente les desaparece una por error porque son flotantes, las pueden quitar y las pueden cerrar. Por ejemplo, aquí Simple no está activado, entonces aquí las pueden volver a activar. Si de repente les desaparece una barra de utilería porque la movieron y la borraron sin querer, de aquí la pueden ustedes activar. Miren, por ejemplo, esta opción de Run Control. Quiero que observen aquí en la parte de arriba donde dice Run Stop and Reset. Si aquí le doy clic para desactivar Run Control, desaparece, ¿verdad? Si le doy clic, aparece. Entonces, si por algún motivo les desaparece alguna barra ahí, de aquí tienen que venirse a activarla de nuevo. Vamos aquí a cerrar. Ahora voy con el tema de las unidades. Esto es para ver dónde está pues el 00. El 00 de mi espacio de trabajo está aquí abajo. Y es donde cruzan las dos líneas sólidas, ¿sí?, que representan a los ejes. Después voy a ver el tema de las unidades. Voy a ir al menú de View y me voy a números y unidades. Aquí voy a darle clic en alguno de los sistemas de unidades: CGS personalizado, inglés en libras, inglés en slug, el sistema internacional en grados, el sistema internacional en radianes, que es el que está activado por default. Pero ninguno va a coincidir con lo que yo quiero, porque yo quiero realmente tener las medidas en milímetros. Yo no quiero que ustedes hagan conversiones y que pasen a metros, o sea, no hagan operaciones porque el working model lo puede hacer. En este caso nos vamos, bueno, aquí dice que va a utilizar 3 dígitos. 3 dígitos significa que va a utilizar 3 decimales, ¿sí? 3 decimales. Si quieres utilizar más decimales, las pones. Pero si tú le pones un valor, por ejemplo, de 105, no, un valor de 1587, nada más te va a poner 159 porque te lo va a redondear. Pero realmente está tomando el valor de 1587, o sea, te lo redondea, pero realmente está tomando el valor que tú le diste. Aquí le doy en más opciones, y en más opciones pues vienen todas estas unidades que ustedes pueden modificar. Por ejemplo, la distancia pues la voy a poner en milímetros. La masa, no voy a utilizar masa. Rotación, lo voy a poner en radianes. Ok, está bien. Y el tiempo en segundos. Entonces realmente lo único que cambia fue la distancia a milímetros. Le doy aquí OK. Ya que tengo ahí mi distancia en milímetros, lo que yo voy a dibujar primeramente pues va a ser esta barra de 60 milímetros, la barra AB. Y quiero que el punto A esté en el 0,0 de mi working model para tener una referencia de dibujo. Entonces voy a dibujar una barra donde sea, así, un rectángulo. Si se fijan, el X y Y muestran valores muy grandes, ¿sí?, muy grandes, porque digamos que el espacio de trabajo viene amplio del principio. Lo que pueden hacer acá es en View, el tamaño de la vista lo pueden modificar. Aquí pueden modificar el tamaño. Miren, por ejemplo, el tamaño actual y el tamaño de la ventana. Entonces el tamaño de la ventana, lo pueden modificar, está muy grande, lo puedo acotar, pero yo realmente lo que hago es darle las medidas y luego después darle zoom. Primero, en X, ¿cómo le hago para que esta pieza quede, digamos, la posición en forma horizontal, como quiero analizarla? Pues yo la voy a poner de manera horizontal, le voy a poner su largo de 60 milímetros. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ahorita que les explico aquí. En X le voy a poner 30, en Y le voy a poner 0, en H le voy a poner, no sé, 5, y ahorita voy a ver si lo tengo que modificar, y en W le voy a poner 60. No me aparece nada, ¿sí?, porque son dimensiones muy pequeñas con respecto al plano tan amplio que tengo de trabajo.
Lo que yo hago, les digo, no muevo el tamaño de la ventana, sino lo que yo hago es darle aquí zoom para bueno, para extender o para ajustar. Si le doy clic aquí, miren, me ponen la barra aquí en el centro mío. Entonces es fácil, o te puedes ir con el zoom más para que lo vaya ampliando. ¿Por qué le estoy poniendo en X30? Bueno, la coordenada X y Y que muestra aquí abajo son las coordenadas del centro de esta pieza. Entonces si yo quiero que el extremo izquierdo me quede sobre el origen del 0, 0, entonces mi coordenada en X tiene que ser 30, ¿verdad? Porque para que, como mide 60, pues la coordenada en X tiene que ser la mitad. Si yo quiero que la barra me quede hacia la izquierda, o sea que este punto, este extremo quede en el 0, 0, entonces aquí les pongo menos 30. Y miren, mando el centro hacia menos 30, entonces está poniendo el otro extremo del otro lado. Les digo, en este caso es de 30 para que me quede el origen aquí. Y aprovechando que esta barra es la que tiene el movimiento, digamos, de entrada, de inicio le voy a poner un motor. En lugar de un pin joint, que es un pivote, le voy a colocar, me vengo aquí a la barra de utilería y le pongo el motor, le doy clic a motor y lo coloco aquí. Si se fijan, aquí la parte del snap me está mandando aquí al centro, aparece la X, no me muestra aquí la orilla. No lo voy a hacer, aunque miren, aunque le dé clic aquí, se va a ir al centro. Le voy a dar control Z para deshacer, control Z. Ahí lo que voy a hacer es darle un zoom menos. Ahí está. Porque cuando tiene un zoom muy grande, realmente me va a mandar hacia el centro. Entonces ahora sí, miren. Si me pongo por aquí, me muestra ahí una X, una cruz. Y ahora sí ya le doy clic y ahí lo deja. Cuando les pase eso es porque tienen un zoom muy grande. Entonces hagan un zoom más pequeño y ya les va a poder mostrar esto. ¿Qué otra referencia voy a tomar? La otra referencia que voy a tomar es que este deslizador está a una altura de 120 milímetros. Entonces voy a dibujar este y por último dibujo esta barra. 120 milímetros. Dibujo un rectángulo. Aquí realmente sí no me va a importar las medidas de este. La verdad que no. Voy a poner dos medidas cualquiera. Por ejemplo, aquí en H le voy a poner, pues, si quieren, 10. Y en W le voy a poner 15. Pueden ponerle 5 y 10. O sea, no son las medidas que aquí vayan a ser significativas para mi análisis. Lo que sí es importante, la X no es importante, pero la Y sí es importante, porque aquí en la Y tú le tienes que poner qué altura tienes aquí, para respetar las distancias del mecanismo. Entonces aquí en Y le vamos a poner 120. Ahí está, se puso 120. Como no se ve, vuelvo a dar zoom para ajustar, y ahí está, miren. Ahí está ubicado exactamente, aquí se ve a la izquierda, que está en 120 en Y. Muy bien. Ahora, ¿cómo le hago para que eso sea una guía traslacional? Como que haga esto, bueno, como lo expliqué con esto, con estas guías. Para que no gire el rectángulo, escojan el que está bloqueado allá, el Cage Slot Joint. Le van a dar clic aquí, el horizontal. Y si bien lo pueden poner aquí en medio, yo no recomiendo que lo pongan en medio, sino que lo pongan en un extremo y te les voy a explicar por qué. En el extremo derecho o en el extremo izquierdo, donde ustedes quieran. Y eso hace que mi bloque esté bloqueado ahí, ¿sí? Les voy a explicar la diferencia del otro. Miren, por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo, ahorita lo borro y les pongo este, nada más el slot joint. Si lo pongo aquí sobre este extremo, ahí está, también hace esto, pero este puede girar, miren, puede girar, y este no puede girar, nada más se desplaza de izquierda a derecha. Ok, borro este, otra vez para ajustar, y ahí está. Ya tengo con la altura que debe de ser. Ahora voy a dibujar la otra barra que vale 200 milímetros. Le voy a dar clic al rectángulo, abro esto, le doy igual un H de 5. Ustedes lo pueden poner de 3, ustedes lo pueden poner de 8. O sea, este realmente significa que es el espesor y no tiene relevancia sobre nuestros análisis. O sea, ahí da lo mismo. Este sí, tiene que ser de 200. Entonces ahí estoy dibujando ya completo esto. Ahora, los voy a unir. ¿Cómo es que uno los extremos para que me forme ya por fin el mecanismo que yo tengo aquí? Lo que tengo que hacer es, con este icono de Point Element, lo voy a colocar en cada uno de los extremos de los elementos que dibujé. Si yo le doy clic aquí una vez a Point Element,
y me vengo acá y le doy clic aquí, vean lo que hace, ¿sí? Se queda ahí, pero se desactiva la opción del point element. Lo que pueden hacer para que no se desactive, y sobre todo si van a poner muchos, denle doble clic al point element. Al darle doble clic y darle clic, por ejemplo, en este extremo, se queda activado, miren, ahí va activado todavía el point. Le doy clic acá y le doy clic en el centro de este rectángulo de arriba. Cuando termine, le doy escape. Ahora voy a unir estas dos partes. No es que las acerquen y las pongan así, no, es acérquenlas para que solamente puedan hacer un control de selección de esas dos. ¿Cómo van a seleccionar? Si quieren seleccionar, y les explico la manera así como que de librito, es darle clic en este punto, se pone en color negro, mantener presionada la tecla Shift, que viene en su teclado, que es la tecla que viene con la flechita hacia arriba, la mantienen presionada y dan clic a este punto, y los dos se pusieron en color negro, ¿sí? Eso es utilizar. La otra manera, que es la que yo utilizo, que es más rápida, es hacer un cuadro de selección. Me refiero a un cuadro de selección, es que le doy clic aquí con el izquierdo, con el botón izquierdo del mouse le doy clic y abro un cuadro sin soltar el clic, y aquí suelto. Entonces hice un cuadro de selección. Vuelvo a repetir, le doy clic izquierdo, lo mantengo sostenido, pulsado, y cuando ya seleccioné los dos puntos lo doy a soltar. Es un cuadro de selección que me junta estos dos, y acá la opción es ponerle en Join. Le doy clic en Join y los une. Y si se dan cuenta, va haciendo una articulación. Lo voy a mover para acá, lo voy a mover para acá, para que se acerque. Hago un cuadro de selección de estos dos. Tengan cuidado, no vayan a seleccionar el otro punto, porque ahí ya nos activa el punto de Join, porque está considerando que hay 3 puntos aquí el Working Model. Solamente escojo estos dos y le doy aquí en Join. Y ahora sí ya tengo mi mecanismo, que si lo dejo ahí y le doy en correr, ustedes van a poder apreciar cómo se muestra el mecanismo. Ya la rejilla que se encuentra tras fondo, la verdad me estorba. La utilicé como guía de dibujo, la puedo quitar. Desactivo las reglas. Bueno, las reglas me siguen sirviendo. Puede ser la línea de referencia. Y el eje XY, pues si no les estorba, pero bueno, lo voy a quitar. Ya quedó limpio, nada más me quedaban las reglas. En este caso de mi Working Model. Le voy a dar aquí clic en correr. Y va a hacer esto. En algunas ocasiones les va a marcar alguna inconsistencia, sobre todo de choques, porque si fijaron estas dos barras cruzaron, aquí no me la marcó. Pero en determinado momento en que les marque algo así, ustedes, para asegurarse, váyanse al menú de Edit y vayan a seleccionar todo, ¿sí? O en el teclado le pueden poner Control A. Cuando seleccionen todo, se van al menú de Objeto y ponen la opción de no colisionar, ¿sí? Don't Collide. Eso es para asegurarse nada más de que no le va a marcar un error el software. Y entonces vean cómo yo le puse un motor, no le puse ningún valor a ese motor. Ahí está girando en contra de la manecilla del reloj. Y así es como funciona este mecanismo. Le voy a dar clic aquí adentro de la pantalla, y si le vuelvo a dar clic, me manda al reset, ¿ok? Que es el mismo control que tengo con estos botones. Le doy doble clic al motor, y aquí viene el dato de velocidad, que lo puedes cambiar por aceleración, por torque, etc. Si aquí le pongo, por ejemplo, 10, le aumento la velocidad a 10 y lo doy cerrar, ves como aquí ya se volvió loco el mecanismo, ¿sí? Porque es una velocidad muy grande. Se desprendió. Creo que aquí le moví. El motor se movió. Déjenme nada más asegurarme de que no sé por qué se movió. Ahí va con la velocidad de 10. ¿Sí? Con la velocidad de 10 rayanes por segundo. No, iba con 1, perdón. Es que se me hace que cuando le di doble clic aquí me lo movió. ¿Sí? Le voy a poner de 10. Y ahora sí vuelvo a correr. Miren, va más rápido. ¿Sí? Va más rápido ahí el mecanismo. Y los pasos obviamente son muy grandes. Le doy un paso de animación acá abajo con la barra de animación.
Miren, los pasos sí van siendo grandes por la velocidad. Si tú quieres que esto gire a favor de las manecillas, le das doble clic al motor. Miren, no sé por qué se me mueve. Le pongo -10. Lo voy a cerrar y voy a volver a posicionarme el motor aquí en el extra. No lo hace, normalmente esto no lo hace, Yo creo ahorita porque estoy compartiendo pantalla, lo está haciendo, pero esto normalmente no lo hace. Le doy aquí en correr y miren, ya está girando a favor de las manecillas del reloj. Ok, detengo y ustedes van a decir que bueno, vamos a empezar a darle las propiedades a nuestro mecanismo. Aquí me dice que la velocidad angular es constante con un valor de 16 radianes por segundo en sentido contrario de la manecilla del reloj. Vale 16. Entonces escojo este motor para que no se me mueva. Mejor ahora lo voy a dar acá en Windows Propiedades. Y le voy a poner de 16 positivo para que gire en contra. ¿Sí? Ahora, a esta, si se fijan, al correrlo pues va a ser un poco rápido. Precisamente aquí es donde entra la precisión de correr. Miren, aquí le voy a dar clic uno por uno. Vean los pasos que está dando, que son muy grandes. Acá le voy a mover en el menú de mundo, en la precisión. Que tengo que resetear, le digo que sí. Vuelvo a ir a traer el menú de mundo, en precisión. Y aquí yo le voy a poner, en vez de automático, el paso de animación lo voy a poner manual. Y entre más grande sea este valor de 40, más lenta va a ser la simulación. Por ejemplo, lo voy a poner 500. Enter y lo doy OK. Ahora lo voy a poner correr. ¿Ya vieron cómo está más uniforme? No con pasos tan grandes. Le doy aquí stop y luego reset. Le voy a dar aquí clic con pasos de animación. Vean cómo ya son más cortitos. ¿Sí? Entonces eso me sirve para tener resultados precisos, en moverle la precisión. Le voy a dar aquí clic en reset. Ahora le voy a escoger a esta barra y le voy a poner aquí en el ángulo que viene abajo, que está en radianes, no importa, acabo de estar en 0, para que me la deje horizontal. Sí me alcanzó a mover un poquito la barra, aquí realmente está en Y0, en X30, pero bueno, espero que no influya. Si quieren y les mueve esto, no pasa nada, quito el motor. A esta barra le pongo 30 y aquí en Y le vuelvo a poner 0. No se movió mucho porque realmente no era tanto y vuelvo a poner el motor. Lo que pasa es que cuando le daba doble clic al motor se me movía. Les digo, normalmente no lo hace. Es un camino muy rápido darle doble clic al motor y que me mande propiedades. Le doy un zoom para ajustar, para verlo todo, y ahí tengo ya mi mecanismo armado en la posición que yo quiero analizar, que es esta. A 0 grados me dice. Para el instante mostrado en que θ del ángulo θ es 0 grados, vamos a determinar la aceleración del collarín D y del punto medio, que está representado aquí por el punto G. Entonces aquí lo que les voy a dar una opción, por ejemplo, para obtener esos resultados es, primero, del collarín. Si el collarín se les hace muy pequeño, les digo, lo pueden poner más grande. Le doy clic al collarín y para tener un efecto visual, voy a poner que defina los vectores de velocidad y de aceleración. Voy a pedir los dos. En este caso, como les digo, le voy a pedir las dos propiedades, aunque no me esté pidiendo las dos. Después le voy a dar clic aquí en medida y voy a escoger, si bien quiero la velocidad, la aceleración, o como en este caso, como es un solo movimiento en un solo eje, ¿sí? Pueden pedir el PBA de X, de Y o de rotación. Yo ahorita para el tema de explicarles un poquito el tema de los resultados me voy a ir sobre velocidad y le voy a poner todo para explicarles algo. Y le voy a dar aquí otra vez en medida, aceleración, todo. Arrastro para acá estos para ponerlos aquí cerca de este bloque para darme cuenta que es la velocidad de aceleración de este rectángulo y me va a dar la velocidad de aceleración del centro del rectángulo. Cuando ustedes cogen un cuerpo les da la velocidad de aceleración del centro de ese cuerpo. Miren, por ejemplo, si selecciono este rectángulo, que es la biela, le voy a ir aquí en definir vectores de velocidad, definir vector de aceleración. Y si se fijan, automáticamente se marcó el punto en el centro, porque me va a poner los vectores sobre ese punto. Otra vez tengo activada la barra, le di clic a la barra, ¿verdad? No le he dado clic en otra parte y me voy a ir a poner la medida de velocidad
todo, y aceleración, todo. Y esto me da los datos del centro de gravedad de esa pieza. ¿Ok? Están en milímetros por segundo. Si es que yo analicé mi problema en milímetros por segundo, si mi problema lo analicé en metros por segundo, pues me vuelvo a ir a las unidades y cambio a metros, no pasa nada. A lo mejor aquí las dimensiones van a dar muy grandes, si nos da eso, yo recomendaría que la solución fuera en metros y no en milímetros. Igual yo siempre lo hago cuando explico un problema, que si tiene las distancias en milímetros, pásenla mejor a metros, porque si no les va a dar valores muy grandes, y eso es nada más para controlar el tema de los valores. Ahorita les explico cómo cambiarlo, ahorita lo voy a manejar así. Y aquí el detalle es que si ustedes dan un paso de animación aquí, si se alcanza a ver un ligero movimiento, o sea, realmente no es la posición que yo quiero analizar, sino ya es otra, no sé, a lo mejor está a 2 grados, 3, 1 grado, no sé, la manivela que se encuentra aquí abajo. Entonces, para deshacernos de ese pequeño error, lo que yo recomiendo es que acá en el menú de mundo, en la parte de precisión, ustedes pongan un valor aquí pues muy elevado. En lugar de 500 pongan un valor alto, ¿sí? Y alto me refiero, por ejemplo, no sé, a 1E50. Es un valor muy grande, o sea, de tal manera que si ustedes le dan correr, prácticamente no va a simular, ¿sí? Primero le voy a poner 500, porque sí me interesa que vean cómo se comportan los vectores. Bien, le voy a dar correr. O bueno, le voy a dar un valor de 1000 para que sea más lenta a lo que ya tenía. 1500. Y le voy a dar aquí correr. Vean cómo los vectores se van comportando de diferente manera. Acá arriba van hacia la izquierda y derecha. Este vector viene pues hacia esta dirección, que realmente aquí estas direcciones no las podemos predecir. Es un movimiento combinado, tiene una curva de acoplamiento, así se le llama, pero es muy compleja. Acá arriba tengo una traslación, el vector de velocidad va a la izquierda y luego va a la derecha, y luego va a la izquierda, y luego va a la derecha, etcétera. De hecho, me gustaría que explicar unas cosas que se ven con el tema de traslación. Primero voy a quitar esta barrita, ¿sí? Esta barra no es necesario estarla mostrando si les estorba, sobre todo con los vectores. Les voy a explicar cómo se quita. Seleccionan la barra, se van al menú de Windows y van a la apariencia. Y en apariencia le desactivan la casilla que dice Show. Le doy cerrar aquí, le doy clic afuera y miren, sí está ahí, sigue estando ahí. Mira, ahí está, le di clic y ahí está, pero no me la muestra. Entonces vean cómo los vectores, por ejemplo, voy a tener ahí, miren, ahí. En algunos instantes o en algunos problemas que ustedes resuelvan, les va a tocar que la velocidad les da, por ejemplo, hacia la izquierda y que la aceleración va hacia la derecha. Eso significa que el sistema se está frenando en ese instante de tiempo, pero sí es correcto que les pueda dar eso. Y después van a analizar otro instante de tiempo aquí, por ejemplo, donde la velocidad y la aceleración van en el mismo sentido, las dos van a la derecha. Eso quiere decir que el sistema se está acelerando, o sea que este bloque, perdón, no el sistema, que el bloque se está acelerando. Le digo correr y estos no tienen una correlación entre sí, o sea, van en diferentes sentidos, diferentes direcciones, no se llegan a empalmar, pero es porque reaccionan o más bien responden a la curva que les va describiendo este punto, que también la pueden obtener la curva a ese punto y darse cuenta cómo, por ejemplo, la velocidad es tangencial a esa trayectoria. Y para este problema les voy a poner aquí que en el menú de mundo pongan ustedes el tema de la precisión. Vamos a, como les dije, 1E50 y le doy OK. Y si le doy un paso de animación, ahí tengo mis resultados, ¿sí? Mi vector de velocidad les voy a leer, por ejemplo, acá del deslizador, que va hacia la derecha. V en X vale 719.96. V en Y es un valor prácticamente de 0, porque V entre valores absolutos es ya la componente, la hipotenusa de estas dos componentes, o sea, el valor de esas dos componentes ya sumadas. Y miren, es igual que el Vx, 719.996. Esta es la velocidad que tiene en X. Vφ es la velocidad angular, que también prácticamente vale 0. La aceleración vale 2436. No es cierto, está a la 4, son 24.360. Entonces aquí es donde yo les recomiendo, por ejemplo, que le den reset y cambien la unidad a metros, para que realmente tengan una
unas dimensiones más fáciles de leer. Le doy un paso de animación otra vez acá abajo. Y entonces aquí está, la velocidad en puntos 32 metros por segundo, va hacia la derecha, la aceleración vale menos 24.36 y va hacia la izquierda. Acá en este punto la velocidad tiene una componente en X de 0.36, una componente Y de 0.48 y una magnitud total de 0.6. Su velocidad angular de toda la barra, de toda esta barra, es de menos 6 radianes por segundo. La aceleración de este rectángulo vale menos 19.86, completamente en X hacia la izquierda. Porque si se fijan acá, prácticamente 0, menos 2.52 por 10 a la menos 5. Y el valor absoluto es 19.86. Y la aceleración angular de esta barra, que sería la alfa BD, les da de 27 radianes por segundo cuadrado. Eso es en esta posición. Pueden analizar otra posición, o sea, pueden cambiar este mecanismo a otra posición, darle un clic de animación y les va a dar las respuestas para esa posición, que van a ser diferentes a otra posición analizada. Entonces aquí le voy a dar control Z para que regrese a su posición. Y a lo mejor algo que también se pueden encontrar ustedes al construir sus mecanismos es que tengan que utilizar no nada más pura velocidad angular, sino que sobre esta barra les den los dos datos de velocidad angular y aceleración angular. Supongamos que lleva una velocidad como la que puse aquí de 16, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces, pero ahora va a tener una aceleración. Ahorita no tiene aceleración angular porque es velocidad angular constante. Entonces le doy doble clic a esta barra y aquí le voy a poner 16, considerando que va a girar en contra de las manecillas del reloj. Okay. Aquí donde se VFI le pongo 16 y le doy clic al motor si cerrase ventana y en lugar de velocidad le voy a poner aceleración. Y aquí le voy a poner un valor de aceleración en radianes por segundo cuadrado, no sé, le voy a poner un valor de 50. Y si le pongo positivo, quiere decir que también está girando en contra de las manecillas del reloj. Le doy cerrar. Para efecto de comprobar y que realmente no me ponga otros valores, le voy a dar clic a esta manivela y le voy a pedir la medida de PBA rotación. Para que ponga sobre todo la velocidad de aceleración. Le doy un clic de animación aquí abajo. Y miren, efectivamente me está dando una velocidad angular de 16 y una aceleración de 50 radianes por segundo. Y obviamente los valores han modificado. ¿Sí? Los valores de resultados se han modificado porque ya le metí una aceleración angular a este instante de tiempo. Le doy parar. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, es que realmente no se va acelerando con un valor de 50, se va desacelerando? O sea, es decir, que gira a favor de las manecillas, en contra de la velocidad. Aquí le pongo negativo, le doy enter. Le doy un paso de animación y miren, los vectores se mueven. Los vectores se mueven y aquí me está diciendo que la velocidad está girando con 16 en contra de las manecillas del reloj y la aceleración está a menos 50, es decir, a favor de las manecillas. Y el hecho de que la aceleración vaya en sentido contrario a la velocidad significa que se está frenando el sistema. Entonces, esto es si tienen que poner velocidad de aceleración sobre una barra. O sea, les digo, la aceleración se la dan al motor y a la barra le dan la velocidad angular. Entonces, esta es la manera en cómo ustedes pueden simular. Por ejemplo, este problema también viene que se analice para 90 grados en otra redacción. Entonces, ustedes pueden ponerle aquí manual, o si no, lo que pueden hacer es aquí ponerle el ángulo. Creo que para 90 grados es 1.57 radianes. Ahí está. Si lo quieren hacer, si no, váyanse acá a View. Yo lo que recomiendo es, digo, sabes que saca tu barra de la posición, vente a View y cambiar las unidades de radianes a grados por lo pronto. Escoges la barra y aquí le pones 90. Ahí está. Y ahora sí te regresas al menú de View a volver a regresar a radianes para tus resultados. Entonces aquí le voy a dar clic en un paso de animación y estos son los resultados para esa posición de 90 grados. Entonces, como les digo, aquí ustedes les puede servir esto para la comprobación de sus problemas de cinemática del tema de barras articuladas. Voy a escoger y ponerle 0, que es donde estaba. Otra cosa, se me mueve un poquito para abajo. Otra cosa es la personalización, ¿verdad? De que, por ejemplo, aquí ustedes escojan aquí este punto, si ustedes recuerdan, era el punto D. Le doy clic a este cuadro y luego doy al menú de Windows en apariencia. Y aquí puedo modificar esto. Entonces aquí yo puedo poner velocidad
luego doy clic acá y en este cuadro lo modifico y le pongo aceleración de D. Y luego a esta le puedo poner velocidad de G, que claro que también ahí está metida la omega BD. Y esta le pongo aceleración de D. Cierro. Y miren, ya ahí tengo identificado qué es la velocidad de D, la aceleración de D. O sea, ya tengo un poquito más de control sobre esos bloques, esos cuadros, qué información me están dando y de quién, ¿verdad? Otra vez repito, luego un paso a animación. Estos, además de ser la velocidad en X y Y y la velocidad absoluta de G, y mismo que la aceleración, también les da el valor de la omega BD, que en este caso es -6, y la aceleración BD